Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Abducciones, fascinantes de estudiar, pero desde luego una auténtica gracia para los que les toca vivir todo esto. En este canal nos hemos acercado en muchas ocasiones a este tipo de incidentes protagonizados por personas dispares: pilotos, médicos, ingenieros, empresarios, campesinos, amas de casa, hombres, mujeres, adolescentes. Nadie parece librarse de este tipo de sucesos que además parecen elegir muy bien el momento, el lugar y la persona. ¿Qué es lo que pretenden los supuestos extraterrestres a la hora de secuestrar personas? Hoy en este canal vamos a estudiar un importantísimo suceso, un importantísimo caso ocurrido en 1980 en Inglaterra, que está protagonizado por un policía que desde luego rebasa todas nuestras expectativas ante lo que puede y no puede hacer el fenómeno ovni con los seres humanos. Quizá estudiándolo podamos darnos cuenta un poco de las intenciones que podría tener parte del fenómeno o parte de lo que haya detrás del fenómeno con respecto a nosotros. Vamos a ponernos en contexto. Noviembre y diciembre de 1980, en plena oleada de avistamientos ovni en el Reino Unido y con el incidente Rendlesham aún por ocurrir en fechas cercanas. Hubo desde persecuciones de coches de policía en varios condados de Inglaterra, a avistamientos de aeronaves no identificadas al más puro estilo de encuentros en la tercera fase, en el interior, en la costa, una oleada como las que además es que se han estudiado y reportado hasta la saciedad en el fenómeno en todos los países del mundo, este fenómeno inclasificable. En este punto de la historia, viajamos a la pequeña localidad de Penningmill, en Todmorden, en West Yorkshire, y allí tenemos al señor Alan Godfrey, que es un agente local que está de patrulla en la noche del día 28 de noviembre de este año, 1980. Es madrugada y ya casi está terminando su turno. A casa, a descansar, solamente está pensando en irse para casa. Godfrey se encontraba en aquellos momentos en la carretera de Burnley, siguiendo además la pista de una serie de extrañas desapariciones de ganado bovino en la zona. Este tema de las mutilaciones de ganado, que ya lo hemos estudiado también en este canal, vacas que desaparecían de la noche a la mañana, sin huellas en los ranchos. La búsqueda desde luego había sido infructuosa y Godfrey, ya se dirigía al cuartel cuando de repente le pasó algo en la carretera. Delante de él observó lo que parecía ser una gran masa metálica en la carretera. En un principio se pensó que podría ser un autobús que venía hacia él. Sí, quizá el autobús que salía de Burnley con los trabajadores labriegos, serán ellos. Nada de que preocuparse, todos tranquilos. Pero no. El problema fue que al acercarse a aquella gran masa, que estaba ahí además parada en medio de la carretera, se fue acercando, se dio cuenta de que estaba parada, observó que la forma de aquello no tenía nada que ver con ningún vehículo. Era un objeto ovoide que giraba además a una velocidad increíble y estaba suspendido a pocos metros del suelo. El giro además era contra las agujas del reloj, algo en lo que se fijó Alan Godfrey nada más verlo, mientras que él estaba deteniendo el vehículo. La visión además era clara y nítida, con las primeras luces del día, espectacular y de momento él estaba completamente a salvo. Estaba tan a salvo que en aquel momento se bajó del coche y de hecho decidió coger su libreta y realizar un croquis de lo que estaba viendo, totalmente ajeno, por supuesto, al peligro que se cernía sobre él.
Lo hizo, pues, fijándose en todos los detalles. Es que le estaba dando tiempo a verlo perfectamente todo, incluso cogiendo las medidas. En un momento dado, pues, dio un paso y comenzó a señalar al objeto al observar cómo éste estaba incrementando su luminosidad, se estaba haciendo cada vez más luminoso y más luminoso. Y empezó como a señalarlo, en plan, bueno, pero ¿esto qué es? Y de pronto hubo como un impresionante estallido de luz y la siguiente visión fue dentro de su vehículo, en la misma Burnley Road, en la misma carretera de Burnley, pero unos kilómetros más adelante de donde estaba. Sin duda habían pasado unos minutos y desde luego él tenía la sensación de que había ocurrido algo con él. Estaba intranquilo. Sabía que algo le había pasado y desde luego, pues, el tema es que no se acordaba absolutamente de nada. No se acordaba de nada y estaba cariacontecido, estaba muy preocupado porque había visto aquello y ahora estaba allí y había pasado el tema del tiempo. Godfrey, bueno, pues ¿qué iba a hacer? Dio la vuelta al vehículo, dio la vuelta al coche para examinar el lugar en donde había estado aquel objeto tan grande y también el lugar en donde había estado él. Y claro, es que él solamente se preguntaba una cosa: ¿qué demonios había pasado? Entre medias, ¿qué demonios había pasado con aquel objeto? ¿Qué era aquel objeto? ¿Y qué le había pasado con aquel estallido de luz? Y bueno, pues es que se dio cuenta de que solamente quedaba como una especie de patrón arremolinado en la carretera, como si de un torbellino de calor hubiera desecado el cemento, eso sí. Y claro, lo asoció, ¿no? Vio que, bueno, pues podría haber sido que aquel objeto como que quemó el asfalto. Y se dio cuenta de que el reloj, bueno, pues estaba clarísimo, le faltaban 15 minutos de su vida. 15 minutos de aquel reloj que no estaban. Entonces Godfrey, pues ¿qué iba a hacer? Volvió a su cuartel y estaba muy preocupado. Y dudó muchísimo en contar lo que le había pasado. Desde luego el cachondeo de los compañeros sin duda iba a ser, pues, espectacular, pero peor aún, quizá le iba a venir un rapapolvo tremendo o unas miradas muy desconfiadas de sus jefes. Más aún, claro, siendo policía, temas que no son fáciles de llevar en ningún trabajo, pero más aún siendo un agente de la autoridad, por supuesto. Y bueno, este señor había escuchado historias de ovnis, pero no sabía nada del tema, pero sí que tenía el croquis, eso sí que lo mantenía y lo tenía ahí en su libreta, que la mantenía, la libreta, y sea como fuere, pues Godfrey, pues se cayó. No lo vio claro, ni a sus compañeros, ni a sus jefes, y se cayó y no hizo ningún informe oficial, ningún comentario, y cogió su coche y se fue a casa, le dio un beso a su mujer y se fue a la cama, pero completamente intranquilo, y pensó que aquello era ese tipo de cosas que pasan y que es mejor pues no preguntarse ni escarbar, callarse. Pero estaba muy, pero que muy preocupado. Y entonces a la mañana siguiente, un conductor de Burnley contactó a la policía de Todmorden diciendo que resulta que había visto un objeto blanco brillante sobre la carretera en la que Godfrey había estado. Y lo más interesante, a la misma hora. Por su parte, una patrulla de la policía de Halifax, pues que estaba además en misión de vigilancia, también observó el descenso de una impresionante luz blanco-azulada sobre la misma carretera y también a la misma hora. Y entonces
Godfrey, cuando entró en la comisaría, se encontró con un auténtico revuelo con aquellos 2 informes que estaban, pues, los jefes comentando el tema, los compañeros diciendo lo que estaban leyendo de los informes, y entonces se envalentonó. Dijo, pues a mí me pasó esto y voy a decirlo, porque sería el tercer testimonio y es que me pasó a mí. Me pasó y es verdad y voy a decirlo. Y entonces elaboró un informe oficial, habida cuenta de que pues había esos 2 informes, uno de ellos además policial, y lo presentó. Y entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente, una filtración de la comisaría hizo que su informe llegara a la prensa. Imaginaros la que se lió. La que se lió fue con la prensa británica, espectacular. La prensa fue a por Alan Godfrey y no pararon de hacerle entrevistas, preguntas, y entonces pues Alan Godfrey desde luego lo pasó muy mal porque él tenía pues su lo que le había pasado, pues su pequeño dibujo, pero no mucho más, porque es que no se acordaba, y era pues también su frustración, no se acordaba, y lo peor de todo es que sabía que algo había ocurrido con él, y además es que sabía que era posible que no fuera bueno. Entonces Godfrey fue una y otra vez entrevistado hasta la saciedad sobre lo que vio, pero es que no se acordaba. Un vacío en su memoria total. Y entonces, eso sí, dentro de lo que fue cada una de las entrevistas, sí que saltó un detalle. Hubo un periodista que dio en el clavo. Un detalle salió a colación en todas las pesquisas que se realizaron, incluso la policía con él, la policía de asuntos internos, y es que las botas que llevaba aquel día presentaban unas extrañas marcas, como si hubiese sido arrastrado por el suelo en un momento dado de la noche. Y también en las entrevistas, también expuso que él había tenido un episodio de missing time en la niñez, del que tampoco se acordaba de nada, como si de niño también le hubiese ocurrido que hubiese un momento en el que tampoco se acordase absolutamente de nada. Y así quedó el caso, hasta que de repente un grupo de investigación leyó la prensa, un grupo de investigación de Manchester, muy bueno, contactó con el bueno de Alan Godfrey para ver si se prestaba a una regresión hipnótica, y este señor dijo que sí, porque quería saber lo que le había ocurrido, y dijo que era posible que ese método pues pudiese darle alguna respuesta. Aquello fue grabado en vídeo y su testimonio fue, desde luego, estremecedor. En la regresión dijo que fue la luz brillante la que hizo parar el motor de su vehículo, haciendo que además lo que era su radio se llenara de estática totalmente, y tras ser totalmente inundado por una luz cegadora fuera de su vehículo, perdió totalmente el conocimiento. Su siguiente recuerdo que él expone dentro de lo que es la regresión hipnótica fue estar dentro de una habitación extraña, más similar a una casa que lo que sería una nave espacial. Era como una casa. Y allí fue estudiado por un hombre muy barbudo. Él entendía que era pues como una criatura muy barbuda, asistida, además esa criatura con barba, por 5 pequeñas criaturas, varias criaturas, del tamaño de un niño de 5 años de edad, y con una cabeza con forma de lámpara, como si fuera una bombilla, prácticamente. Godfrey no recuerda
incómodos análisis con sondas, como sí que recuerdan otros testigos de este tipo de situaciones e incidentes insólitos, aunque en su propia regresión sí que admite que hubo detalles que no podía recordar, que estaban completamente borrados, incluso en su subconsciente. Tras la publicación de aquella regresión hipnótica, el pobre Alan Godfrey fue tachado de todo lo que os podéis imaginar en el cuerpo de policía, teniendo incluso que cambiar de nombre. Cambió su identidad para protegerse. Eso sí, todos los análisis realizados por los estamentos oficiales de Gran Bretaña determinaron que aquel policía no solo estaba en pleno uso de sus facultades mentales antes, durante y después de todo el incidente e incluso durante la regresión hipnótica, sino que en todo momento demostró honor y serenidad ante un caso tan extraño. Lo imposible entró en la vida de un hombre normal, pero claro, es que nadie está preparado para lo imposible, y a este hombre le pasó eso. Y aquí termina el extraño caso de este señor, de aquel policía que estaba buscando ladrones y que se encontró con algo o alguien o un fenómeno que le robó 15 minutos de su vida y varios recuerdos, desde luego. Quizá una de las claves del asunto sea la aparición de un episodio similar, sin duda, en su infancia, porque también este tipo de entidades buscan algo que necesitan comprobar con el paso del tiempo, monitorizar, estar pendientes, como hacemos nosotros con los animales, pues ver esto y luego pues dentro de 15 días pues observar a ver qué es lo que ha pasado. Pues esto igual con el paso de los años. Y sería pues recoger información del interior del cuerpo o de la psique de aquel individuo, pues con el paso de los años. Y aquí os dejo este caso estremecedor, tremendo, de esos que dejan incógnitas y preguntas y de los que nunca llegaremos a saber bien toda la información. El caso de Alan Godfrey, que, bueno, pues es un señor que tuvo que cambiar de identidad, pero que, bueno, pues que no le quedó más remedio porque se encontró con algo que tampoco tenía mayor descripción que la que tenía en aquella libreta, y que desde luego pues es algo absolutamente impresionante dentro de la fenomenología ovni, pero que ahí ha quedado para la historia. Nada más, si os ha gustado el programa, pues os invito a suscribiros y a compartirlo en vuestras redes sociales, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.